Pues muchas gracias, Elena, muchas gracias también a todos vosotros por estar aquí y sobre todo gracias a los que lo habéis organizado y habéis hecho posible que desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa pues podamos estar aquí contándoos un poquito del trabajo que hacemos y desarrollamos, que yo creo que es interesante, espero que os resulte atractivo y a partir de que nos conozcáis pues invitaros a que nos visitéis tanto virtualmente a través de la web como presencialmente si así lo consideráis, porque alguno de los temas que desarrollemos pues os interese. En principio, bueno, pues lo que vamos a tratar fundamentalmente es pues, sobre las evaluaciones externas y las competencias que estas evaluaciones externas miden. Voy a intentar daros una visión general de lo que hace PISA, quizás pues porque es la evaluación pues que todos conocéis, aunque solo sea de haberla escuchado muchas veces en prensa. La pena es que a lo mejor no la conocéis tanto desde dentro, ¿no? Yo lo que voy a intentar es explicaros cosas de dentro para que sepáis cómo funciona y que bueno, pues eso que nos dicen muchas veces en prensa lo contextualicemos y lo pongamos en el territorio y en el terreno de lo que nosotros hacemos en clase con los alumnos. Y por otro lado, pues también el estudio de competencia lingüística, que es el ECL, que bueno, pues es quizás uno de los estudios, es el primer estudio que se ha hecho en la Unión Europea respecto del aprendizaje de las lenguas y quizás pues se han cometido errores, pero a partir de ellos tenemos la posibilidad de aprender a medir eso que es tan complicado medir, que es el aprendizaje de las lenguas. Y todo ello además en un entorno tanto PISA como ECL como las pruebas que ahora veremos de la propia IEA, que van poco a poco pasando a ser digitalizadas todas ellas, con lo cual ya nuestros alumnos van a dejar de ser evaluados a través de lápiz y papel, que es lo que hasta ahora venía siendo, y van a pasar a ser evaluados a través de los ordenadores, del uso de las TIC, y por lo tanto también tienen que desarrollar estas competencias y estas habilidades. Simplemente os pongo aquí un pequeño mapa para presentaros todas las evaluaciones en las que España participa, o al menos algunas de ellas, las más relevantes, para que tengamos claro dónde están situadas, que sepamos qué competencias mide cada una de ellas y también un poco qué organismo es el que se encarga de las mismas. Si os fijáis en educación primaria, tendríamos dos evaluaciones que se corresponden con cuarto de educación primaria, que son dos evaluaciones TIMSS y PIRLS que pertenecen a la IA y de la cual se ha publicado el informe pues, hace muy poquito, justo en diciembre del año pasado. PIRLS lo que hace es medir la comprensión lectora y TIMSS lo que hace es medir la comprensión matemática y científica. Un dato interesante de esta evaluación es que a partir de la siguiente edición son cíclicas, en concreto PIRLS se hace cada 5 años y TIMSS se hace cada 4 años, es que la próxima edición de PIRLS ya incluirá una versión digital que se va a denominar ePIRLS, que será con formato electrónico, es decir, para medir si la capacidad lectora de nuestros alumnos es igual en papel o en medios informáticos, a través de medios informáticos. Por lo tanto, bueno, pues es parte de lo que venimos viendo. El por qué se hace esta evaluación en este nivel, en cuarto de primaria, a mí me gusta mucho la definición que PIRLS hace de esto, porque lo que dice es que es el momento en el cual el alumno deja de aprender a leer para aprender a través de la lectura, ¿no? Lo cual es muy importante. De hecho, luego veremos que PISA, cuando mide comprensión lectora, pues no lo hace directamente solo con textos, ¿no? O sea, un texto es lo que sí que normalmente estamos acostumbrados cuando nos dicen comprensión lectora, pues leemos un texto y luego que nos hagan preguntas sobre él. Bueno, pues se puede leer otras muchas cosas más, un gráfico, un plano de una vivienda, en fin, muchísima información que también es lectura. Entonces, de ahí que PISA, digamos, en la comprensión lectora tiene una visión un poco más amplia, ¿no? En el caso concreto de PIRLS, estamos hablando del cuarto de educación primaria, pues se restringe mucho más a lo que serían textos informativos y textos narrativos, ¿no? Si seguimos avanzando en nuestro sistema educativo, pues nos encontramos con una prueba que os he marcado aquí en segundo de la ESO, que es ICILS. Esta es una prueba que también pertenece a la IEA. Es una prueba que se realiza por primera vez este año, en la que España no participa, pero que, bueno, pues dado el tono del seminario, creo que es conveniente comentarla, y que es una prueba de competencia digital. Entonces, bueno, pues es la primera vez que se hace. España participó en el piloto y por una serie de razones, pues en el estudio principal, pues de momento no va a participar en esta edición. Entre otras cosas porque PISA, a partir del 2015, ya también se va a hacer en formato digital. Entonces, tener ahí dos pruebas que prácticamente van a medir en parte
cosas similares, no parecía, digamos, adecuado, o al menos habría que ver el recorrido que esta prueba da. En cualquier caso, yo creo que es interesante que de cara al año que viene, cuando se publique el informe por parte de la IEA, si estáis interesados en estos temas, pues tengáis acceso a ese informe y a los resultados del mismo. Y por otro lado, tenéis aquí marcado en cuarto de la ESO lo que sería el Estudio Europeo de Competencia Lingüística. Se ha hecho solamente una vez, está previsto hacer la próxima edición en el año 2016, y se evaluaron 5 idiomas: el español, el inglés, el alemán, el francés y el italiano. Entonces, bueno, pues luego veremos un poquito más en detalle este estudio, porque sí que lo vamos a contar un poquito más, pero en realidad la gran ventaja es ver que, aunque tengamos un marco común europeo de las lenguas, pues luego no es lo mismo aprender inglés que francés, que alemán, que italiano, pues porque las cosas, o los idiomas, o las peculiaridades de cada lengua, pues son propias de cada lengua, ¿no? De ahí que pues tanto Pearls como en PISA no miden la capacidad lingüística, sino que lo que hacen es medir la comprensión lectora, que es muy importante, pero es lo único que realmente es de alguna forma común a todas las lenguas, ¿no? La capacidad de leer de un texto o leer información, y a partir de ahí, bueno, pues responder o razonar o reflexionar sobre aquello que se nos muestra. Más difícil es si nos metemos en otros temas lingüísticos, ¿no? Y luego tenéis una barra vertical que va de segundo a cuarto de la ESO, que se corresponde con la prueba internacional PISA. PISA, aunque es para alumnos de 15 años a cumplir 16, es decir, nuestros alumnos estarían ubicados en cuarto de secundaria, en realidad es que si nuestros alumnos han repetido algún año o si han tenido alguna dificultad en su camino por el sistema educativo, pues puede ser que no estén, a pesar de que tengan 15 años para cumplir 16, pues que no estén en cuarto, con lo cual nos podemos encontrar alumnos que estén desde segundo de la ESO hasta en cuarto de la ESO, incluso en programas de diversificación. Y los alumnos que participan en PISA son alumnos que cumplan 15 a 16 años en ese curso escolar, estén donde estén en segundo, estén en tercero o estén en cuarto de la ESO, y solamente 35 alumnos de entre todos los alumnos de ese centro. Con lo cual, al final, bueno, pues en realidad eso es lo que de donde sacamos los datos, los análisis que posteriormente hacemos, ¿no? Hay una representación muestral que luego entraremos un poquito más en detalle. Como sabéis, PISA mide 3 competencias, que son la matemática, la científica y la lectora, y que se hace cada 3 años. Lo que pasa es que cada uno de esos 3 años se hace con intensidad, digamos, en una de ellas. Es decir, que en realidad los ciclos son de 9. Es decir, las matemáticas se estudian cada 9 años en profundidad, la comprensión lectora cada 9 años en profundidad, y las ciencias igualmente, ¿no? Pero todos los años, digamos que para medir la tendencia se utiliza, digamos, pues parte de esos ítems, y podemos ir valorándolo. En esta transparencia, que supongo que luego la tendrán disponible, si no os la hacemos llegar, tenéis un poco todo lo que os he ido contando, pero me parecía que era mejor contároslo con ese mapa en el que veíamos la distribución, que bueno, pues aquí que ya lo tenéis más puesto en cada competencia en función de cada prueba, los años a los que se hace, los cursos, en fin, y los ciclos pues que dura cada una de ellas. En realidad hay una serie de rasgos comunes en todas estas evaluaciones, y es que son evaluaciones muestrales, cíclicas y a gran escala, y eso lo pongo así porque evidentemente participan muchísimos países, son pruebas internacionales, por lo tanto es la misma prueba la que se repite en los distintos idiomas, en español, en inglés, en francés, en alemán, en japonés, en todas las lenguas, y preguntándoles exactamente lo mismo a los alumnos, y además de la forma lo más similar y lo más parecida posible, para que no se desvirtúe, digamos, las dificultades de esos ítems. Cuando decimos que son evaluaciones muestrales, es que no todos los centros participan en estas evaluaciones, sino que solamente una muestra representativa de los centros participan en ella. Por hacer un esquema, aunque varía un poco en función de la prueba a la que nos refiriésemos, podríamos decir que en el caso concreto de España, pues tienen que participar todos los centros, o mejor dicho, tienen que participar centros de todas las comunidades autónomas. Uno de los estratos, digamos, a la hora de hacer ese muestreo es que si van a participar 130 centros, de todas las comunidades autónomas tiene que haber, incluidas las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla. Otro segundo estrato dentro de las comunidades autónomas sería si son centros públicos, concertados y privados, y
Dentro de esa subdivisión, otro segundo estrato sería si son centros grandes, medianos o pequeños, para que todas las casuísticas de los centros, a las tipologías de centros que existen, al final estén representadas. Entonces, con todo el censo, por así decir, de los centros que existen en cada uno de los países, en concreto en España de esta forma ubicados, aleatoriamente y al azar se sacan para que haya una representatividad de cada uno de ellos, pues en función de la realidad que hay en nuestro país. Todos ellos, además, todas estas pruebas constan, os pongo ahí, de un cuadernillo de prueba y de cuestionarios de contexto. Es decir, no solamente se va y se hace la prueba, el alumno contesta una serie de preguntas o de ítems, que además no todos los alumnos contestan las mismas preguntas, ahora lo veremos, sino que además se les hace un cuestionario de contexto. Daros cuenta que el poder de la evaluación realmente quien la tiene es el profesor. El profesor es quien vive con el alumno día a día, quien conoce su evolución, el cuándo pues tiene dificultades y el por qué ha tenido esas dificultades, el cuándo ha entregado tareas, cuándo no, cuando les hace una prueba objetiva, pues sabe hasta dónde incluso puede dar de sí, pues porque convive con él. En estas pruebas externas lo que tenemos es una foto. Si no preparamos convenientemente las condiciones para sacar esa foto, pues al final nos llevamos una foto desvirtuada, pues porque no hemos puesto el zoom adecuado, no hemos puesto la iluminación conveniente, entonces al final lo estamos llevando a la mesa para analizar unos datos que no son los idóneos, ¿no? Entonces, de ahí que también necesitemos, además de esos cuadernillos, pues ese contexto para luego poder hacer extrapolaciones, pues saber si era chico o chica la que nos ha contestado, si el índice social, es decir, si tenía una habitación para estudiar él solo o no, si tenía un ordenador o no tenía, en fin, una serie de cuestionarios, de cuestiones que se le preguntan a los alumnos, para que no tengamos simplemente una nota, un valor, porque un valor en sí mismo no nos dice nada, sino para que podamos hacer estudios, pues porque no todos los centros tienen el mismo ni la misma tipología de alumnado. En este sentido, por tanto, pues digamos que hay un rigor metodológico, que las pruebas no es algo que hagamos pues la tarde de antes, y con esto no quiero decir que el profesor, por hacer el examen la tarde de antes, no lo esté haciendo bien, lo está haciendo perfecto, porque el profesor evidentemente tiene su matriz de especificaciones, su marco teórico, sabe lo que les ha contado a los alumnos y sabe perfectamente lo que les quiere preguntar. Nosotros vamos a ir a muchos sistemas educativos, vamos a ir a muchos países a preguntar algo, y por lo tanto tenemos que tener muy estructurado qué es aquello que queremos preguntar a todos los países. Una cosa que es muy complicada es por qué no preguntamos, o qué parte de lo que se ve en el sistema educativo, hablando de forma genérica de todos los sistemas educativos, preguntamos a los alumnos. Pues al final pasa lo que sabéis, ¿no? Que PISA no mide conocimientos, por así decirlo, sino que dice que mide competencias. ¿Por qué? Porque es muy difícil que todos los sistemas educativos converjan en los mismos contenidos distribuidos de la misma forma. Entonces, al final nos tenemos que ir a algo distinto, que es la competencia, y haya estudiado el alumno en el sistema educativo que haya estudiado, qué es lo que eso le ha dejado de cara a enfrentarse a estas situaciones. De ahí que lo que mide el profesor también es distinto a lo que se mide con este tipo de evaluaciones externas. Y para ello necesitamos ese marco teórico, necesitamos toda una serie de elaboración de ítems, y además una cosa muy importante, como estamos barriendo mucha información, al final lo que tendríamos es que tener al alumno sentado aproximadamente pues unas 7 horas haciendo un examen. Si quisiéramos hacerle todas las preguntas que van en ese examen. Por lo tanto, lo que se hace es una división matricial de esas preguntas, de manera que todas las preguntas hayan tenido suficientes respuestas, pero no todos los alumnos contestan las mismas preguntas. Le podéis preguntar cuando queráis, como os ha dicho Elena, ¿vale? O sea, si hay algún momento en el que, además mejor, lo hacemos más dinámico, que si no, yo cojo carrerilla y no lo dejo. O sea, que podéis pararme y preguntar cuando queráis. Con lo cual hay la dificultad de devolver información no solamente a los alumnos, que sería inviable, porque cada alumno ha hecho en realidad una prueba distinta, sino incluso a los centros. Porque de los centros, como he dicho antes, por ejemplo, en PISA solamente se examinan 35 alumnos. Es decir, dar una nota a un centro solo por 35 de sus alumnos tampoco es objetivo. Es decir, las muestras se hacen para ser comparados a nivel nacional. Es decir, es una muestra nacional. Cuando uno quiere ampliar muestra, por ejemplo en PISA, que la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Castilla y León o Cataluña, el País Vasco, amplían muestra, participan con más cantidad de centros para de esa forma poder devolver información a nivel regional, pero nunca individual de centros. Sí. Aleatoriamente.
De entre todos los alumnos del centro que tengan precisamente eso, a cumplir de los 15 años a los 16 en ese curso académico, que teóricamente tendrían que estar en cuarto, se coge todo el censo. Aquellos alumnos que sean mayores porque estén en cuarto y hayan repetido algún curso, ya tengan más de 16 años, esos no entran dentro, digamos, del listado. Y de entre todos ellos, estén en diversificación o no, estén alumnos del centro que ha sido seleccionado aleatoriamente de la forma que os he explicado, pues ahora nuevamente de los, no sé, 150 alumnos de ese centro, aleatoriamente de nuevo, se elige a esos 35. ¿Vale? Mirad si hay un interruptor, porque la pregunta anterior, no sé, en sonido pueden comprobar si se oye. Sí, por añadir algo más sobre la muestra, sí. Te he oído, no sé si he entendido cuántos centros había para España, hablaste de 130. Bueno, es que depende de la prueba, pero vamos, normalmente son, sí, aproximadamente unos 130 para la muestra estatal, sí. Sí, lo digo porque me parece realmente es una muestra corta para luego estratificar tanto, ¿no? Porque fíjate, al final tú te puedes coger una comunidad como Madrid o Castilla y León o en fin, cualquier otra, y realmente no me extraña que amplíen muestras, ¿no? Porque si no, se reduce mucho en cuanto a tipologías de centros para tener una idea diferencial, digamos, de los alumnos por tipo de centro, pues es bastante difícil, porque no sé cuánto le puede Claro, tocar. pero es que no tenemos una información, o sea, lo que se hace es que se divide de esa manera para que la muestra sea representativa de la realidad que tenemos. Sí. No se devuelven datos por centro público, por centro privado, por centro concertado. Se devuelve dato a nivel nacional. Es un dato global. Sí, sí. O sea, simplemente se coge para que en la muestra el peso que tiene sea representativo de la realidad. Pero eso no significa que luego yo pueda dividir en esos estratos que he definido o que he establecido y dar una nota a esto por ser de estas características. Yeah. Sí, ¿vale? Simplemente es la representatividad. Y evidentemente las comunidades autónomas que así lo desean pueden ampliar muestra para tener representatividad no a nivel de centro, no a nivel de estrato, sino nuevamente a nivel de región, a nivel de comunidad autónoma. No podemos descender más. Podemos descender, es decir, los resultados están ahí, pero estamos cometiendo un error estadístico muy elevado. Bueno, sí, me imagino que además es una cuestión de coste, porque hacer a más también, es una cuestión de... Sí, por clarificarlo, gracias. Nada. Bien, evidentemente, ya lo que os he comentado, pues todos estos materiales hay que traducirlos porque se hacen en gran cantidad de lenguas. A los ítems se les hace lo que es la TRI, la teoría de respuesta al ítem. Y finalmente, con toda esa información, bueno, pues lo que tenemos es la posibilidad ya en la mesa, sentados, de comenzar a analizar y sacar los informes, ¿no? Yo ahí sí que os invito a que os quedéis un poco más allá de los titulares, es decir, cuando haya un informe de estas características, ir a la fuente, ir al informe. Luego, si queréis, vemos cómo leerlo. A lo mejor no es cuestión de leerlo de la primera página a la última, sino que hay que empezar incluso por los anexos, ver las preguntas liberadas, los ítems liberados que se les han pasado a esos alumnos para conocer un poco el cómo es la prueba. En realidad, una prueba nunca se libera porque lo que tenemos que hacer es medir tendencias. Entonces está lo que llamamos los ítems de anclaje. Esos ítems de anclaje se preguntan en cada uno de los ciclos y por lo tanto podemos tener exactamente qué es lo que está pasando, digamos, con las distintas cortes que van pasando para llegar al análisis. Hay una cantidad que sí que se libera, que es la que se hace pública, pero la prueba en sí completa nunca se libera. Lo que pasa es que sí que nos da una idea digamos de a dónde podemos llegar. Os pongo por aquí, aunque ya lo he comentado un poco, lo que es deseable en un sistema educativo, lo que querríamos, ¿no?, idílicamente en un sistema educativo, es tener un currículum pues que se adaptase lo más posible a esas competencias y evaluar en la medida de lo posible pues todo aquello que estamos haciendo en el currículo. Desde el punto de vista que tenemos desde las evaluaciones externas e internacionales, pues pasa algo distinto, pero que yo creo que es bueno que conozcamos todos, para que también cuando tenemos la información sepamos de qué estamos hablando, ¿no?, sobre qué parte estamos hablando. Y es lo que realmente tenemos, ¿no?, que las competencias son mucho más grandes de lo que luego el currículum es. Incluso hay una parte del currículum que podríamos decir, ¿y esto para qué sirve?, ¿no?, de cara a... Muy cuestionable, pero lo podríamos plantear. Y luego tenemos
que evaluar aquello que está en nuestro currículo y que además converge con las competencias para la vida, y que además, si os habéis dado cuenta por las cuestiones que os he contado, tanto de PIELS como de TIMSS, como de PISA, como de todas estas pruebas, al final lo que miden básicamente es matemáticas, ciencias y comprensión lectora, porque básicamente es lo único que coincide en todos los sistemas educativos. El resto de asignaturas, pues bueno, están distribuidas de otra manera, es más complicado, es mucho más complejo. O sea, no analizamos, no se mide la competencia en comunicación lingüística, sino que se mide la comprensión lectora. De las matemáticas, pues la porción correspondiente; de ciencias, pues la porción correspondiente. Pero en realidad lo que ocurre es que nos tenemos que ir a eso si considerásemos el currículum de España, porque el currículum de España es el que es, pero nos estamos evaluando y comparando externamente. Es decir, esto no significa que lo que estamos haciendo en clase esté mal, significa que tenemos que saber qué es lo que evalúan estas pruebas, para, en la medida de lo que consideremos oportuno, introducirlo dentro de nuestra aula, porque lo podemos hacer sin mayores dificultades, como ahora veremos, pero que sí que sepamos reconocer cuando nos dicen es que los alumnos de España suspenden. Pues bueno, los alumnos de España en PISA hacen esto, o en competencia lingüística hacen esto, lo que nosotros hacemos es esto otro. Un sistema educativo, lo que quiero venir a transmitiros con esto, es que un sistema educativo es mucho más rico que lo que cualquiera de estas evaluaciones externas puede llegar a medir. Lo que pasa es que es muy importante tener estos indicadores para saber hacia dónde podemos pues ir implantando medidas de mejora, ¿no? en ese sentido. Y para que no nos vayamos durmiendo, pues vamos a empezar con un estímulo de PISA, que no sé si conocéis, pero que así ya pues os doy a vosotros la palabra y dejo de hablar un rato, que si no, estoy muy cansado. Me decís que si no, no llego al final, porque... además os lo he puesto en inglés por una razón apostas. Esto está en inglés porque todos estos materiales están en inglés, en francés, en alemán, en italiano, en japonés, en polaco, en ruso, con lo cual pues es incluso una posibilidad de uso para centros bilingües, ¿no? Ahora mismo que están tan pues digamos a la orden del día los centros bilingües, bueno, pues ¿por qué no utilizar incluso, por ejemplo, los textos de comprensión lectora de PIELS de cuarto de primaria con nuestros alumnos de cuarto de primaria? Si son centros bilingües, pues ¿por qué no trabajar esos textos también con ellos? En este caso es una prueba de PISA, y lo que os dice, no sé si se ve bien, pero vamos, os lo digo además traducido. Lo que viene a preguntaros es cuál de las siguientes figuras es la que tiene mayor superficie, y da un razonamiento del por qué. Vuestra opción supongo que sería la B. La B sin dudas. Espero que sea la B sin dudas. Y ahora quizás la complejidad de dar respuesta a esto es que des un razonamiento. Hay alumnos que erróneamente a esto contestan que es el rectángulo. Pero está muy bien visto. Erróneo, pero muy bien visto. Pero bien visto, sí. Sí, claro. No, si dicen el rectángulo, no, porque la pregunta realmente es del A, el B o el C. Es decir, si hubiera un D implicando el rectángulo, sí. No, pero cuando menos es... bueno... El razonamiento, ¿cuál sería? Bueno, pues simplemente, si queréis, yo os lo avanzo. Si tenéis algo en contra, me lo decís. Pues que tanto A como C, si lo superponemos, están incorporados dentro de B. Sería un razonamiento válido y, por lo tanto, correcto. La siguiente pregunta, lo que os dice es: describe un método para estimar el área de la figura C. Entonces ahora lo que nos están pidiendo es un método para que digamos el área de esa figura C. Estamos hablando de alumnos de 15, 16 años, alumnos de cuarto de la ESO, es decir, estudiaron áreas ya, se saben el área del círculo desde primaria. Entonces ahora lo que les están pidiendo es que describan un método para estimar el área de la figura C. Desde mi mente retorcida de ingeniero, pues a lo mejor diría aquello de pues estimo un radio R para la parte central, que puede ser R tercios, porque considero que R total es el círculo, y R tercios más o menos, y luego pues como tengo tantos brazos, considerando que son rectángulos, pues digo que, en fin, monto ahí un aparataje matemático importante, interesante además, y al final pues consigo una fórmula así de larga en la que seguro que me he confundido en algún paso, pero digo que ese es el área, lo voy razonando y no hay ningún problema, ¿no? Pues mal.
Pues lamentablemente sí, porque la respuesta es tan sencilla como que describe un método para estimar el área de la figura C. Describe un método, no calcules nada, describe un método. Es decir, hago una retícula cuadrada y cuento cuadrados. Es decir, lo que les enseñamos ya a nuestros alumnos en primaria, el cómo les enseñamos a nuestros alumnos lo que es el área. Lo que pasa es que ya en cuarto pues les hemos roto toda la creatividad, les ponemos esto y por mucho que lean describe un método, ellos calculan, es matemáticas, hay que calcular un área, hay que calcular. Entonces no llegan posiblemente a la resolución de la fórmula, pero lo intentan, se ponen a calcular. La siguiente pregunta, y ya que sabéis esto, seguro que esta ya os sale de corrido, sería: describe un método para estimar el perímetro de la figura C. ¿Quién lleva cordones en los zapatos? Pues quitaros el cordón, ponerlo al lado del perímetro, estirarlo y medirlo en una regla. Es tan sencillo como eso. O podríamos haber montado otra fiesta, como en la pregunta anterior, para calcular el perímetro. Pero lo único que se les está pidiendo es que digan y describan un método. Entonces, con esto lo que os quiero mostrar, evidentemente esto es una pregunta, hay muchas más preguntas de muchos tipos, pero que algo tan básico como conocer simplemente lo que es el área y el perímetro, al final nuestros alumnos no es que no lo sepan. Lo saben, yo creo que más que de sobra. O sea, nosotros mismos lo sabemos, pero si esto nos lo ponen en un libro de cuarto de la ESO, yo personalmente les hubiera hecho el cálculo brutal y les plantaría la fórmula. Pero claro, si yo sé que PISA lo que les está pidiendo en ese momento es otra cosa, pues también les puedo de alguna forma enseñar qué es lo que PISA les está pidiendo. Muchas veces lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que estos exámenes ellos los ven como algo de lo que nosotros hacemos en el día a día en clase. Y lo que hacemos en el día a día de clase es perfecto y está muy bien, pero esto es otra cosa. Entonces, de vez en cuando deberían de encontrarse también en ese día a día este otro tipo de cosas. Luego veremos otros para que os hagáis también un poco más a la idea. Porque en realidad la dificultad de PISA no es lo que a nuestros alumnos se les pregunta, la dificultad es el cómo se les pregunta y que nuestros alumnos no están acostumbrados a dar ese tipo de respuestas. Tampoco con esto quiero decir que haya que enseñar para el examen. Lo del Teaching for the Test es lo peor que podemos hacer, porque ya he dicho que nuestro sistema educativo es mucho más rico que lo que cualquier prueba de estas puede medir. Pero el incorporar esto, que son de los 5 últimos minutos de clase, de venga chicos, vamos a ver cómo se hace esto, pues a lo mejor sí que les facilita el hacer este tipo de actividades que por otro lado son las que están haciendo en 70 países. Es decir, a esto mismo se van a enfrentar 70 países distintos y por lo tanto, pues bueno, yo creo que sí que es importante el que lo de alguna manera incorporemos en nuestras aulas. Dicho esto, pasando un poco ya a hablar de lo que son las competencias para estas evaluaciones externas, en general para todo, lo que tendríamos sería esta matriz de especificaciones, en la que, aunque ahora mismo quede todo así un poco en la nebulosa, a nivel de tenemos unos niveles cognitivos que podríamos definir como el grado de adquisición de la competencia. No les voy a poner nombre de momento, voy a llamarlo proceso 1, proceso 2 y proceso 3, y una serie de contenidos: matemática, lengua, tecnología, lo que queráis. Llamémoslos contenidos A, contenido B, contenido C. Y en el cruce de esa tabla lo que tenemos es lo que os he puesto ahí, los descriptores. Que si queréis, por ponerle algo más nuestro, pues llamémoslo criterios de evaluación. Y si queréis, pues porque sean realmente descriptores, pues en vez de criterios de evaluación llamémoslo microcriterios de evaluación. Es decir, pongamos pequeñas unidades de evaluación que estén a su vez vinculadas con un determinado proceso más elemental o más desarrollado en la adquisición de la competencia y por supuesto vinculado a un contenido. Los contenidos y las competencias son parte de lo mismo. Es decir, hay quien quiere y pretende separarlo, pero bueno, pues es aquello de quién fue antes. Al final están interrelacionados y uno tiene que trabajar con ambos. Luego, si queréis, volvemos a esta tabla, pero un poco quería que la vieseis para introduciros esto. Una vez que tenemos esa matriz muy clara con todos nuestros descriptores, con todos nuestros criterios de evaluación, cada uno de ellos apunta a un proceso determinado, cada uno de ellos apunta no solo a ese proceso, sino también a un contenido, lo que tenemos que hacer es elaborar nuestra prueba. Para elaborar nuestra prueba necesitamos elaborar preguntas, y las preguntas pues pueden ser de elección múltiple, las típicas de ABCD, pueden ser de respuesta cerrada, pues aquella en la que preguntamos ¿quién escribió el Quijote? Aunque yo he planteado la pregunta como abierta, ¿quién escribió el Quijote? Pues
pues la respuesta puede ser muy variada. Cervantes, Góngora, Quevedo, o puede ser incluso Cervantes, Miguel de Cervantes, el Quijote lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra, pero en definitiva la respuesta es cerrada, es decir, hay una única solución que es Cervantes, puesto de una forma o de otra. Una respuesta abierta construida, que sería aquella en la que le pregunto, por ejemplo, cita 2 obras de Miguel de Cervantes. Hay muchas más obras de 2, pero con que me citases 2, digamos que serían válidas. Y una respuesta abierta, pues en la que le planteo, pues no sé, cuéntame el Renacimiento, y ahí ya pues me cuentas lo que quieras. Evidentemente este tipo de preguntas tan abiertas en una evaluación externa internacional es inviable, porque además necesitamos de una codificación. Igual que antes hemos visto en el cálculo de las áreas y demás, que yo podría haber contestado de muchas formas, y muchas formas son correctas, cuando se corrigen, que no es la palabra, sino que cuando se codifica lo que el alumno ha hecho, tiene que estar perfectamente establecidas las distintas posibilidades que son correctas o incorrectas o parcialmente correctas, ¿vale? Es decir, el codificador no va a actuar por su propio criterio respecto de si esto está bien o está mal. Tiene que estar basado en una tabla que se le da de especificaciones para cada uno de los ítems. Entonces entrará dentro de o lo correcto, o lo no correcto, o lo parcialmente correcto. Una respuesta abierta es complicadísimo de corregir, pero luego veremos en el estudio de competencia lingüística cómo incluso una producción escrita se ha intentado valorar esto. Con todo esto lo que tenemos es un ítem, un montón de ítems, un ítem realmente para cada uno de esos descriptores. Eso es lo que se hace, un proceso de pilotajes y prepilotajes. Según la prueba hay 2 procesos, según otras hay solamente uno, depende ya de cada una de ellas, en lo que se llevan todos esos ítems, se miden, se ve la validez, se dice que el autor lo había hecho pues dentro de esa matriz para una determinada dificultad, para medir algo. Cuando yo lo llevo al aula y lo pruebo el ítem solamente por sí mismo, pues veo si realmente responde o no a aquello, si está bien formulado, vemos las posibles dificultades que ha habido, y hay una porción de ítems que desestimo, pues porque estaban mal construidos, porque no han funcionado bien, y hay otros muchos ítems que son los válidos, que además ya los tenemos perfectamente calibrados porque los hemos llevado a campo y hemos trabajado con ellos, y a partir de esos construimos nuestra prueba, que es la que va a ir al estudio principal, de la cual sí ya se van a obtener resultados. Al final, en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Pues si queréis tenemos una distribución normal de ítems, en el sentido de unos cuantos muy sencillos, unos cuantos más en el centro, digamos, de nivel intermedio, y unos pocos difíciles, si queréis así decirlo. Si descontextualizamos un ítem dentro de una prueba, yo puedo decir qué barbaridad, ¿cómo les pueden preguntar algo tan sencillo? O sea, es que, ¿y para qué sirve esto? O al revés, cojo uno de los difíciles y digo, pero bueno, ¿y cómo se les ocurre que alguien va a saber contestar esto? Es que ¿a quién se piensan que están evaluando? En realidad lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que hace un profesor cuando hace un examen. Es decir, dice, bueno, pues pongo estas 2 preguntitas para que intenten llegar al 5, estas otras pues para que realmente demuestren que saben lo que tienen que saber, y esta otra pues para que el que realmente merece el sobresaliente pues que lo obtenga. Hemos hecho lo mismo, pero por un proceso mucho más complejo, haciendo una matriz de descriptores, porque lo que nosotros necesitamos ahora es situar a la población. ¿Cuánta población ni siquiera llega a estos contenidos mínimos? Por eso los preguntamos. Son muy tontos, pero hay que preguntarlos para saber cuántos al menos ni siquiera llegan. Y también hay que preguntar a aquello otro que es complicado, porque de nuestra población, ¿cuántos sí realmente llegan y tienen ese grado de excelencia? Entonces es un poco esa división lo que se hace. Sí, pero a mí no tengo constancia de que eso se lleve a cabo en el aula, ¿eh? Me parece interesante, pero yo creo que en la evaluación corriente que hacemos en las instituciones oficiales no se establece esa distinción de distintos niveles. A lo mejor es porque los objetivos son distintos, o tú consideras que ese es el tipo de evaluación o el posicionamiento que habría que... No considero que ese sea el posicionamiento. Un profesor hace muchísimas cosas en su clase y evalúa de muchísimas formas, pero cuando hace una prueba por objetivos, cuando hace una prueba de rendimiento, normalmente lo que suele hacer es eso. No sé si me lo podréis ratificar o no, porque yo por aquí veía cabezas diciendo que sí. Es decir, te planteas, tú tienes muchísimas observaciones del alumno, yo como profesor tengo muchísimas observaciones, imagínate en tecnología en el taller, pues como para tenerle simplemente una prueba de estas, pero cuando tienes que hacer una prueba, de alguna forma sí que estableces una serie de criterios, cada uno los suyos, o sea, cada profesor establece los suyos. Yo los he definido, los he establecido así, cada uno establece los suyos. Lo que sí es cierto es que el profesor de alguna manera no necesita tener esa
matriz de especificación es tan sumamente detallada y desarrollada porque lo sabe, es decir, él sabe qué es lo que ha contado en clase, incluso él si hace una pregunta abierta de cuéntame el Renacimiento, sabe perfectamente lo que está esperando de esa pregunta porque sabe las 4 cosas que él ha insistido a lo largo de las clases que tienen que contarle. Es a lo que me refiero. Es decir, no sé si he contestado a la pregunta. Pero me refería exactamente a decir, bueno, pues por ejemplo en la UNED, en nuestra institución, es muy común los exámenes de elección múltiple debido pues al elevado número de estudiantes, y no tengo constancia de que al menos de forma generalizada ni nos han dado nunca pautas para que se establezca esa distinción de, bueno, pues una cuarta parte, digamos, que sean preguntas mínimas, ¿no? Y, o sea, que no se habla de mínimos y máximos, sino que me da la impresión de que en general la evaluación se lleva a cabo diciendo, bueno, pues este es el nivel suficiente, si se responde un porcentaje de preguntas correctamente, bueno, pues aprueba, si no, y se establece así, más bien en términos numéricos que haciendo esta gradación que dices tú. Pero seguramente que por detrás sí que hay una serie de preguntas, o sea, si tú ordenas esas preguntas, eso que se les está preguntando, habrá algunas que sean más fáciles, otras que sean más difíciles, otras normalmente habrá unas que prácticamente todos los estudiantes contesten, mientras que habrá otras que normalmente no las contesten todos ellos. Incluso uno muchas veces hace un examen pensando esta es la pregunta fácil y justo es la difícil del examen, es decir, que de ahí también el que se hagan esos pilotajes para que aquello que yo teóricamente diseño y preveo, cuando lo llevo a campo realmente es cuando puedo intervenir y corregir. Desde luego, el cómo se hacen aquí es así. En la UNED no sé cómo lo hace. Y bueno, en cualquier caso yo creo que de alguna forma sí que se hace, porque hay una serie de preguntas que son más fáciles, otras que son más difíciles para ellos. En concreto, si os fijáis ahora, os he puesto aquí las matrices de especificación de PISA muy resumidas, porque son mucho más amplias, evidentemente, donde digamos que, por ejemplo, para la lectura hay 4 tipos de texto, unos que son los textos que ellos llaman continuos, los discontinuos, los textos mixtos y los textos múltiples, ya pues porque también tenemos pues aquello del acceso a través del ordenador, y eso mismo lo dividen en 3 procesos. Los 3 procesos son acceder y obtener información, integrar e interpretar y reflexionar y valorar. Y si os dais cuenta, pues tienen ese 25, 50, 25, que es un poco lo que os contaba antes. Si nos vamos a ciencias, los procesos vuelven a ser 3, aunque les cambiemos el nombre. Ya no son proceso 1, proceso 2 y proceso 3, pero como es ciencias, pues hablan de identificar, de explicar y de utilizar. Veis que varían un poco los porcentajes, eso bueno, pues depende de la prueba, pero en principio sigue un poco esa estructura que os comentaba. En este caso había 2 dominios de contenido o de conocimientos, que eran los conocimientos de la ciencia en general y los conocimientos acerca de la ciencia, es como los tienen un poco clasificados. Y en concreto en matemáticas, pues algo parecido, 4 bloques de contenidos: cantidad, espacio y forma, cambio y relaciones e incertidumbre, y los 3 procesos, nuevamente reproducción, conexión y reflexión. Cualquier ítem, cualquier pregunta que va en la prueba PISA, y esto os lo pongo como ejemplo de PISA, pero me sirve para cualquiera de las demás pruebas, en realidad está apuntando por una parte a un grado, a un proceso determinado, y por otro lado está apuntando a un bloque de contenidos de los establecidos por PISA, que no necesariamente son los establecidos en nuestros currículos. ¿Vale? Si descendemos a lo que PISA luego establece, es que hace 6 niveles de dificultad, por así decirlo. Entonces, bueno, pues aquí lo que os he pretendido mostrar, si cogiéramos el proceso 1, el proceso 2 y el proceso 3, todos los descriptores dentro de cada uno de esos procesos, pues podríamos incluso colocarlos pues de los más fáciles a los más difíciles, es decir, los que me dicen que estoy en el nivel 1, los que me dicen que ya estoy pasando al nivel 2, que sería un grado de incertidumbre que tenéis representado ahí en rojo, y cuando ya estoy llegando al nivel 3, pues que sería la incertidumbre, el amarillo, entre ese nivel. Y luego hay un grueso de descriptores, como si dijéramos que estarían centrados, ¿no? Que están diciendo, evidentemente, estás en ese nivel. Un poco si pensáis en las pruebas, cuando hacéis una prueba por ordenador en inglés, que al final se va haciendo adaptativa, en función de lo que tú vas contestando, él te va poniendo unas preguntas de más nivel o menos nivel, pues sería de alguna forma esto, es decir, pensad que el alumno no está haciendo todos los ítems, son 7 horas divididas entre muchos alumnos, ¿vale? Con lo cual, al final lo que tenemos es
bueno, pues estadísticamente suficientes respuestas, pero lo que estamos haciendo realmente es eso. PISA incluso va un poquito más allá, y esto que yo creo que es más o menos fácil de entender, es decir, que hay una serie de ítems que, bueno, pues digamos, nos establecen ahí que estoy o en un nivel o en el otro, pero necesitaría más información. Pues lo plantea incluso como una matriz ya, digamos, tridimensional, en la que dice, bueno, es que hay a lo mejor determinados temas del proceso 1 que son bajos, pero hay algunos que son incluso más altos que algo del proceso 3. ¿Vale? Esto ya es panota, ¿no? O sea, ya es tener muy bien clasificados a los ítems, y es cierto, es decir, hay cosas que a lo mejor son muy elementales, pero que el identificarlas son complejas. Entonces, bueno, pues es cierto que esa matriz que os he puesto ahí con una dispersión más o menos estándar, pues realmente no es tan fácil como decir el proceso 1 es el fácil, el proceso 2 es el medio y el proceso 3 es el difícil, sino que, bueno, eso hay que verlo, ¿no? Y hay que verlo directamente dentro de la prueba, porque es cierto que no es tan plano como en la diapositiva antes que os ponía, ¿vale? Si nos centramos un poco más en nuestro currículo, y voy fatal de tiempo, o sea que voy a pasar muy rápido esto. En realidad aquí os lo pongo como ejemplo. Por ejemplo, cogemos el bloque de geometría, lo dividimos en 3 bloques, reproducción, conexión y reflexión, y una serie de descriptores que nos fijamos en los verbos, no me importa el contenido. Pues en el caso de la reproducción, básicamente es identificar y reconocer una serie de cosas. En la fase de conexión ya se nos va a pedir calcular determinados aspectos, pero ya solamente de esa forma, calcular, mientras que en la reflexión tendríamos ya aplicar, resolver, es decir, es un proceso un poco más elaborado. Dados. No sé si habéis visto este ítem de dados. Dime cómo vamos de tiempo, cuánto me queda. Si no, esto me lo salto. Pero os aconsejo que lo hagáis, ¿vale? Es otra prueba de PISA, pero de las que podemos perder 6 minutos o hacerla en un segundo, ¿vale? Y lo mismo con esta. Voy a contaros un poquito más sobre el estudio de competencia lingüística, porque creo que es interesante. Se examinaron 5 lenguas, las que os comentaba antes: español, inglés, alemán, italiano y francés. En concreto, para desarrollar las pruebas en castellano las hizo el Instituto Cervantes y la Universidad de Salamanca, y todo ello estaba, digamos, coordinado por la Universidad de Cambridge, ¿no? En Alemania está el Instituto Goethe, bueno, en fin, todas instituciones de prestigio en lo que es el aprendizaje de idiomas. Evidentemente, en lo que se basaban estas pruebas, en el marco común europeo de las lenguas, es, si queréis verlo ahora, una matriz de especificaciones. Es exactamente lo mismo que venimos hablando con el resto de cosas, ¿vale? Lo llamamos marco común europeo de las lenguas, pero es lo que he venido hasta ahora hablando de ello. En el caso concreto de este estudio, dada la dificultad de tener que hacer un examen muy largo a los alumnos, porque claro, era en papel, no era adaptativo, y por lo tanto, si el alumno ya sabía mucho de inglés o mucho de francés, en España solo se hizo en estas 2 lenguas, pues se iba a aburrir cuando llegase realmente a las preguntas que tenía que hacer, con lo cual se les hizo un examen previo, pues de unos 15 minutos, para saber más o menos, a nivel grosero, si queréis, en qué grupos podíamos poner a los alumnos, si en una 1A2, si en una 2B1 y si en un B1B2, porque solamente se les evaluó hasta el B2. Una vez que se hizo esto, pues como un par de meses después, ya hicieron la prueba focalizada, digamos, por estos grupos. La prueba en realidad constaba de 3 partes: comprensión oral, comprensión lectora y expresión escrita, pero en ese cuadradito veis que hay unos tics en unos y otros que están vacíos, pues por la misma razón que antes, para que no fuesen exámenes muy largos, para que el alumno no acabe agotado, porque no estamos evaluando al alumno ni al centro, sino que se hace de manera muestral. Había alumnos que hacían oral y lectora, había alumnos que hacían lectora y escrita, y había alumnos que hacían oral y escrita, pero todos ellos un cuestionario de contexto, ¿vale? Porque el cuestionario de contexto es lo que luego nos permite extrapolar y sacar información adicional. Los tiempos que se les dedicaron, y aquí esto sí que me parece interesante el contároslo. Evidentemente, las respuestas de ABCD pues eran fáciles de codificar, las respuestas de rellenar huecos eran fáciles de codificar, pero ¿cómo les hacíamos? Les hemos dicho que le escriban una carta al amigo, y ahora ¿cómo corrijo eso? ¿Cómo corrijo? Y además, si lo corrijo solo yo, pues yo, vale, como voy a tener un criterio muy fijo, pues no hay ningún problema. Yo he corregido a todos los alumnos. ¿Cómo eso no va a ser así? Porque son muchos países y son muchas lenguas. ¿Cómo consigo
uniformar aquello para que sea algo bueno, pues estable y comparable. ¿Qué es lo que se hizo? Pues coger una prueba que es un testigo, si queréis esta que está aquí en azulito, y ese testigo es el que me va a servir a mí como criterio para decir si la producción del alumno es mejor, igual o peor, ¿vale? A lo mejor a mí esta prueba de referencia que estamos poniendo, este testigo de comparación, me parece horroroso, me parece muy malo, porque es un testigo que tiene errores, porque lo que yo estoy valorando es si hay comunicación y si hay suficiente lenguaje utilizado en esa producción escrita. Y a lo mejor me parece malo el testigo, pero ya me sirve de ejemplo para decir esto otro que ha hecho este alumno es más o menos igual de malo, porque soy un profesor muy crítico y me parece que es malo, es peor o es mejor. Entonces era simplemente esa la valoración. A lo mejor era un profesor muy benévolo y decía, oye, esto es muy interesante, esto está muy bien, a pesar de que, en fin, tiene erratas y errores, pero el chaval comunica lo que quiere comunicar, pues me parece bien. Bueno, en relación con el otro profesor yo soy más benévolo, pero esto otro de otro alumno me parece mejor o peor que ese mismo testigo. Entonces, además de que hubo un entrenamiento para que los codificadores de alguna forma supieran a qué se estaban enfrentando, de esta manera se fue corrigiendo. Los niveles bajos, el A1 y el A2, cuando estábamos en niveles altos lo que hacemos era utilizar dos testigos, es decir, ya la dificultad de la lengua es más compleja y por lo tanto las expresiones que van a utilizar los alumnos también son mayores, la posibilidad de cometer errores también, y por lo tanto lo que se hacía era lo mismo, es decir, esta producción es mejor o peor que esto, si es mejor, pues ahora tengo un nuevo testigo, entonces ahora es mejor o peor que este otro, ¿vale? Entonces, a pesar de ser una pregunta de carácter abierto y muy complejo de codificar, de esta manera de alguna forma, bueno, pues se pudo cerrar en ese sentido. Una razón por la que es interesante conocer, y es el único gráfico que os he puesto, conocer qué es lo que hay detrás de estas evaluaciones. Si nosotros miramos en primera lengua, España, que lo tenéis ahí marcado en el rectángulo, pues queda por aquí, al final de la lista, ¿no? de los malos. Claro, el mejor de por aquí es Malta. No sé si hicieron trampa. ¿Entendéis el por qué? Hay que saber qué es lo que pasa más allá de los datos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo enfrentarse al inglés una persona de Malta que un alumno español. En cambio, en francés estamos muy bien, o sea, estamos casi por aquí de los mejores. Hay muchos más por allí. Además, si os fijáis, en inglés, pues Malta, Suecia, Holanda, esto, es decir, son países pequeñitos los que tienen, digamos, competencia en lenguas. Mientras que por aquí abajo, pues Francia, España, Portugal son los que están pues un poco más rezagados. Italia no aparece porque no participó, ¿vale? Italia no aparece porque no participó. Para allí querían el micrófono. Entonces, de esto podríamos a lo mejor sacar una conclusión, y es que en francés nuestros profesores lo hacen muy bien y que en inglés pues a lo mejor no lo hacen tanto. Errónea, por completo, ¿vale? Pero a lo mejor es una conclusión que alguien a simple vista podría sacar esa conclusión. Sí. Hola, buenos días. A mí lo que más me interesaría saber es si se aprovecha para sacar conclusiones respecto a la dificultad de aprendizaje de un idioma teniendo en cuenta el idioma materno del alumno. Sí. Porque para mí es lo crucial. Sí, de hecho, con este gráfico me iba a acercar justamente a eso que estás preguntando. Es decir, retomando lo que estaba diciendo, la conclusión podría ser, bueno, es que en inglés nuestros profes lo hacen muy mal, pobrecitos, no saben, y en francés pues lo hacen estupendo. Primero, vamos a ver, eran alumnos de cuarto de la ESO. ¿Qué alumnos de cuarto de la ESO estudian francés? Ya hay un sesgo. Mientras que alumnos sí estudian inglés, todos, prácticamente la totalidad. Con lo cual, cuando yo voy a un centro a sacar la muestra que va a hacer el examen de inglés, estoy yendo a sacar la muestra de todos los alumnos de cuarto. Cuando voy a hacer la muestra de los alumnos de francés, ya me estoy quedando con una porción concreta de esos alumnos. Con lo cual ya podemos ir entendiendo un poquito más estos resultados. Pero además, vamos un poco más allá, en cosas a lo mejor un poco ficticias, pero que son interesantes. Los padres de estos alumnos, ¿qué estudiaron en su día? Francés. Y además, si yo leo un texto en inglés y no sé nada de inglés y leo un texto en francés y no sé nada de francés, es decir, la distancia lingüística
del castellano al francés es infinitamente menor que la distancia lingüística del español al inglés o al alemán, con lo cual, evidentemente, si nosotros simplemente analizamos esos datos y sacamos conclusiones sin saber qué es lo que hay por detrás, estamos yendo pues a conclusiones erróneas. No, además, perdona, en relación con lo que estás diciendo, en España por lo menos los alumnos que estudian 2 lenguas extranjeras suelen ser alumnos con muy buenos resultados académicos, porque si no hacen refuerzo de matemáticas, refuerzo de lengua. A eso me refería con el ser en cuarto de la ESO, es decir, los alumnos que están estudiando francés en cuarto de la ESO es porque van bien y por lo tanto estudian inglés y francés, con lo cual ya podemos un poco entenderlo, además de la dificultad. Y luego el chiste fácil, si queréis, de mi B1 no es tu B1, es decir, tener un B1 en inglés no es lo mismo que tener un B1 en alemán o un B1 en castellano o un B1 en francés, es decir, es distinto. Las distancias lingüísticas están ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto simplemente os quiero mostrar que, bueno, pues con un gráfico hay que saber interpretarlo más allá simplemente de los valores numéricos que establece y los contextos y el conocer el qué es lo que hay detrás de la prueba, que es un poquito lo que os estoy intentando contar hoy. En concreto os animo a que veáis el informe español, que está formado por 2 volúmenes, uno que es el nacional, el que hace el instituto, y otro que hacen una serie de investigadores de distintas universidades. Voy a pasar muy por encima de ello para avanzar, lo vais a tener ahí con lo cual lo podéis ver, pero bueno, pues cosas como que viajar al extranjero influye menos de lo previsto. Es decir, yo puedo ir al extranjero, pero si al final me voy con españoles y estoy hablando en español y me voy de fiesta con españoles, pues sí, he estado un mes en el extranjero. Sí. Pero ¿cuánto he aprendido? Pues a lo mejor menos de lo que debería, ¿no? Entonces, pues bueno, esas cuestiones, digamos que son algunas de las que se recogen también en el informe.